Bien. Eh, Vamos a ver a continuación el tema de la gráfica de una función. En este momento, la gráfica que vamos a hacer es simplemente un bosquejo dado. ¿De acuerdo? No tenemos una función f de x dada, definida, pero sí tenemos su gráfica. Entonces, si tenemos la gráfica de la función, podemos establecer, por ejemplo, podemos establecer el dominio, podemos establecer el rango, que no lo hemos hecho, y ahorita lo vamos a hacer, y otra información bastante que la gráfica nos puede determinar. La gráfica de una función f es la gráfica del conjunto de pares ordenados donde x está en el dominio de f. En el plano XY, un par ordenado está escrito de esta manera, x, f de x. Entonces, y es un punto. Y entonces la gráfica de una ecuación, una función, voy a corregir aquí, es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos. Entonces, lo que tenemos acá en el ejemplo número 1 es eso. Es una gráfica o una curva de una función. ¿De acuerdo? En este momento no sabemos qué función es, solo sabemos que es una curva y está determinado por todos estos puntos. La línea azul determina en realidad puntos infinitos, pero se nos ha dado cierta información discreta, cierta información puntual. Entonces, con esa información vamos a determinar algunos datos de esta gráfica de una función. Ok, vamos a ver algunos. Aquí podemos, por ejemplo, saber el dominio de esta función. Recuerden que el dominio está determinado por los valores del conjunto en el eje X. Obsérvese que esta función va desde el valor, desde menos 6, miren, en menos 6 en X, la función arranca, luego sube, luego baja, y en el eje X llega hasta el valor de 11. ¿Observas? La función no pasa de este intervalo, desde menos 6 hasta positivo 11. Entonces, ese es nuestro dominio. Son el conjunto de números en el eje X. En este caso, el dominio sería entonces, lo voy a colocar en forma de intervalo, de negativo 6, positivo 11. En todo caso, nuestro dominio está determinado por un intervalo de números. Otra forma de escribir esto, este intervalo, voy a quitar esto de aquí. O este intervalo, otra forma de escribirlo es de la siguiente manera, de menos 6 a x menor o igual que positivo 11. Entonces, esta es una forma de escribir el dominio de una función. Bueno, en este caso, porque está determinado por la gráfica. Veamos acá el rango. El rango es, voy a volver aquí al dibujo, el rango es los valores que están en el eje vertical. Obsérvese que la gráfica viene de abajo, arranca de menos 6 y empieza a subir. En el eje vertical, obsérvese que arranca en menos 3, a partir de menos 3. Empieza a subir, luego vuelve a bajar, llega a menos 2, pero no pasa a menos 3, porque vuelve a subir. Entonces, el mayor valor, el valor más grande, por así decir, en el eje vertical, es positivo 4. La gráfica va desde menos 3 hasta positivo 4. Obsérvese. Si aquí hubiera una flecha, significa que la gráfica continúa hacia los infinitos. Pero no hay flecha. Si fuera así, la gráfica se fuera desplazando hacia los infinitos. Pero no es así, ¿verdad? Bueno, no es el caso. Vamos a ver. Me refiero a esto. La gráfica puede continuar para arriba, ¿sí? Continuar. Entonces sabemos que va para más infinito. O al revés, venir desde aquí abajo. Venir desde abajo y llegar, viene desde menos infinito. Pero no es ninguno de los casos, sino que va desde menos 3 hasta positivo 4 en el eje vertical. Entonces, nuestro rango es ese intervalo de valores. Nuestro rango sería desde menos 3 hasta positivo 4 en notación de intervalo, que es lo mismo decir de menos 3 menor o igual que x menor o igual que positivo 4. Entonces, así se determina el rango de una función dada su gráfica. Usted tiene que inspeccionar, escuche, inspeccionar la gráfica, ¿verdad?
Entonces, tenemos más información que nos están pidiendo. Voy a hacer esto para acá. Ahí. Tenemos más información. Nos están pidiendo ahora, se nos pide, perdón, ¿cuánto es f de menos 2? Bueno, como no hay una función algebraica definida, lo tenemos que encontrar en la gráfica. Entonces, encontremos menos 2. Menos 2 está aquí. Menos 2 se encuentra exactamente acá. Aquí. Entonces, la función evaluada en menos 2, vamos a ver, 0, menos 1, menos 2. Bueno, voy a corregir acá. No lo voy a hacer para menos 2, lo vamos a hacer para 2. Creo que era para positivo 2, sí. Era para positivo 2. Para positivo 2. Entonces, aquí estamos. Para positivo 2 está definido un punto. Miren, para positivo 2 en el eje X, en el eje Y tenemos que vale positivo 4. Entonces, la función evaluada en 2 es positivo 4 según la gráfica. Hagamos ahora para f igual a positivo 4. ¿De acuerdo? Para f igual a positivo 4. Sería, positivo 4 está aquí. Está aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, para positivo 4, el valor de f de x sería positivo 3. Obsérvese. Positivo 3. Entonces, el valor de la función en positivo 4 es positivo 3 para la función f, que es la curva. Bueno. Encontremos ahora los interceptos. Los interceptos son los valores donde la función corta el eje. Obsérvese que la función corta los ejes en varias partes. Por ejemplo, vamos a tener varios interceptos en el eje X. En el eje X. En este caso tenemos, aquí lo vamos a dibujar, tenemos 1, este de aquí, 2, 3. 3 interceptos, o sea, la curva de esta función corta el eje horizontal en 3 partes. Esos puntos serían, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver si podemos, bueno, ya los encontramos, voy a borrar esto. Los puntos serían, los interceptos serían menos 3,0, 6,0 y 11, perdón, 10 aquí, 10,0. En este ejercicio está relativamente fácil porque se nos están dando los números. En algunos otros ejercicios usted tendría que contar rayitas, contar puntitos. Pero bien, el intercepto en Y solo hay uno, miren, es este de acá. Es este de aquí. Este punto de acá, donde la función corta el eje vertical. Sería 0 para X y 3 para Y. Entonces nuestro intercepto en Y sería 0, positivo 3. Entonces ya hemos encontrado toda esta información. Esta función tiene máximos, tiene mínimos, eso ya lo vamos a determinar más adelante. Pero en este momento solo vamos a pedir dominio, rango, algunas evaluaciones y los interceptos. ¿Observa? Pasamos a un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Se nos da también la gráfica de una función. Entonces determinemos toda la información que está aquí. Voy a hacer más pequeño esto. ¿De acuerdo? Podemos encontrar toda la información que está acá. Vamos a ver. El dominio es todos los valores que van en el eje X. Todo el conjunto del eje X. Esto sería desde menos 5, miren, hasta positivo 4. La función está definida de menos 5 a positivo 4. De menos 5 a positivo 4. El rango está definido desde negativo 3 en el eje vertical hasta, miren, positivo 1. La función, es más, aquí tiene una línea recta. Aquí tiene una línea recta. Entonces la función no pasa de positivo 1 en el eje vertical. Entonces su rango sería desde menos 3 a positivo 1.
Ahí lo tenemos. La función evaluada en menos 5, pues aquí está claro. ¿Eh? La función evaluada en menos 5 es positivo 1. Si hacemos interceptar el punto, la función evaluada en positivo 5 es negativo 5 es positivo 1. Negativo 5, positivo 1. Y en negativo 4, la función evaluada allí sería, bueno, menos que negativo 4 no aparece, pero está claro que viene a dar a positivo 1, aquí. Viene a dar a positivo 1 para el eje vertical. Para x igual a 4 es 1. Encontramos uno más, por ejemplo, queremos f de 0. F de 0. Ah, bueno, está claro que es el origen. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0 allí mismo. ¿Eh? Entonces, el origen es un punto de la función. Los interceptos en X solo tenemos dos, ¿no? Tenemos el origen también y aquí 4,0, que es donde la función corta en el eje horizontal. Estos serían 0,0 y 4,0. En el eje Y, la función también corta en el origen. Entonces, el origen es un intercepto en X y en Y a la vez. Si usted tiene un intercepto en X, que es el origen, también va a ser un intercepto en Y. Entonces, hemos encontrado toda la información de esta función dada su gráfica.